Buenas noches, aquí el profesor Gómez. En el día de hoy vamos a estudiar lo que son los productos notables. Los productos notables son de suma importancia ya que sin ellos nosotros no podemos entender luego lo que es el proceso de la factorización, que es el proceso inverso al de los productos notables. Los productos notables, como su nombre lo indica, es un tipo de producto que no necesita que desarrollemos la propiedad distributiva como tal, sino que ella aparece a través de como una especie de fórmulas, ¿no?, que tenemos que aprender. Entonces vamos a comenzar con el primero de ellos. No es que tengan un número en específico de aparición, sino son una serie de casos, ¿no? El primero se denomina como el cuadrado de una suma. Y dice lo siguiente, dice que a más b, o sea, la suma de dos términos elevados al cuadrado, es igual al primer término elevado al cuadrado más el doble producto. Observen que aquí aparece un número 2, el doble producto del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Bien, eso es básicamente la fórmula del cuadrado de una suma. Entonces, ¿cómo vemos la aplicación de esa fórmula en detalle? Veamos. Tenemos, por ejemplo, esto que está aquí. Tenemos el x más 1. Entonces definimos x más 1. Vamos a colocarlo por aquí al lado. X más 1 elevado al cuadrado. Si nos guiamos por la fórmula, ¿cómo nos quedaría? Tenemos que el término a sería, como por decir, el primer término, o sea, la x. Yo pudiera señalar, digámoslo así, que este viene siendo la a y este viene siendo el término b de la fórmula que tenemos aquí, de esta fórmula, ¿no? Entonces, como para identificar, ¿no?, la fórmula, el primer término al cuadrado, entonces sería a al cuadrado, pero en este caso la a, ¿quién es? La x. O sea que la x queda elevado al cuadrado más el doble producto del primer término, en este caso es x, el segundo término es 1, más el cuadrado del segundo término. Luego desarrollamos cada una de esas potencias, entonces nos quedaría x elevado al cuadrado es simplemente x al cuadrado, más, aquí vamos a hacer el producto, ¿no? El producto de 2 por la x y ese resultado por el 1. En este caso quería 2 por x, 2x por 1, 2x. Entonces sencillamente nos quedaría 2x. Entonces escribimos 2x más el cuadrado del segundo término. 1 elevado al cuadrado sigue siendo 1. Entonces, ese es el desarrollo del producto notable. Digamos que tenemos allí nuestro primer ejemplo. Vamos a colocar otro ejemplo de un producto notable cuadrado de una suma. Tenemos entonces 3x más 2 elevado al cuadrado. ¿Cómo nos quedaría? Nuestro primer término, o llamado término a, sería 3x, ¿no? Entonces quedaría 3x elevado al cuadrado. La fórmula dice más el doble producto, es decir, 2, que multiplica al primer término por el segundo término, que es 2, más el cuadrado del segundo término. Recuerden que yo estoy llamando primer término al término A, el que llamo primer término, y segundo término cuando hablo me refiero a B. Bien, estamos quedando claros, ¿no? Entonces desarrollamos ahora esos productos, ¿no? Esas potencias de esos productos. Entonces, 3x elevado al cuadrado sería 3 elevado al cuadrado es 9 y x al cuadrado es x al cuadrado. Tenemos el desarrollo del primer término más el doble producto del primero por el segundo. Entonces, bueno, hacemos el mismo análisis del ejercicio anterior. El 2 multiplica a la 3x y ese resultado luego lo multiplicamos por 2. Entonces, nos quedaría 2 por 3 son 6, 6 por x, 6x por 2, 6 por 2, 12, 12x. Sería el resultado del segundo término más el cuadrado del segundo término. 2 elevado a la 2 es 4, más 4. Entonces aquí tenemos ya el resultado de 3x más 2 elevado al cuadrado, o sea, del segundo producto notable. Veamos ahora un tercer ejemplo. Vamos a llamar esto, vamos a decir así, vamos a colocarle que este es el ejemplo número 1. Vamos a colocar aquí que este es mi ejemplo número 2. Vamos con el ejemplo número 3. Bien, bueno, para llevar un orden y entendamos paso a paso cómo desarrollar los productos notables. Entonces tenemos 7 más x al cuadrado y eso a su vez está elevado al cuadrado. Entonces,
cómo desarrollamos este producto notable. Nos quedaría de la siguiente manera. El primer término es 7, que va a estar elevado al cuadrado, ¿no? Como la fórmula nos indica. Más el doble producto del primer término, que es 7, por el segundo, que es x al cuadrado. Bien. Más el cuadrado del segundo término. Entonces, ahora vamos a desarrollar cada una de esas potencias y productos. 7 elevado al cuadrado es 49, porque 7 por 7 es 49. Más, vamos a desarrollar entonces el producto que hay en el segundo término, ¿no? El producto que hay aquí, del 2 por 7 y ese resultado por x al cuadrado. ¿Cómo nos quedaría entonces? 2 por 7 son 14, 14x al cuadrado. 14x al cuadrado. Por último, nos queda potencia de una potencia. En este caso, vamos a hacer como una especie de, digamos, no sé si repaso, ¿no? Porque esto es la parte de potenciación. Pero nosotros sabemos que cuando tenemos x elevado a la a, y eso a su vez está elevado a la b, eso se llama potencia de una potencia. Esto sería la misma base, la base de x queda igual, y se multiplican los exponentes, o sea, queda a por b. Potencia de una potencia se llama esta propiedad de la potenciación, potencia de una potencia. Bien, que no se nos olvide entonces esto. Entonces significa que si tengo la x elevado a la 2 y a su vez está elevado a la 2, quedaría entonces la x elevado a la 2 por 2, 4, x elevado a la 4. Y creo que hasta ahorita nos está quedando bastante claro lo que es el concepto del cuadrado de una suma. Vamos con un cuarto ejercicio referido al producto notable del cuadrado de una suma. Vamos a escribir aquí, tenemos m elevado a la 3 más 1/2, y todo esto está elevado al cuadrado. Vean el formato, siempre aparece la suma de dos términos en paréntesis y eso está elevado al cuadrado. Entonces, el primer término, que es m cubo, lo vamos a elevar al cuadrado, más el doble producto del primer término, que es m cubo, por el segundo término, que es 1/2, más el cuadrado del segundo término. ¿Cómo nos quedaría? Ya podemos recordar que para la primera potencia vamos a utilizar la propiedad potencia de una potencia, que la escribí aquí al lado derecho de la hoja. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría la m elevada a la ¿cuánto? A la 3 por 2, 6. M a la 6. Más. Aquí podemos hacer algo bien sencillito, que deben acostumbrar a hacerlo, porque cada vez que yo tenga productos, bien, de fracciones con números enteros, y el denominador de la fracción corresponda al número entero multiplicativo, eso se puede simplificar. Es decir, yo tengo este 2 que multiplica y este 2 que divide. Se puede multiplicar porque esto es un producto. Hay tres términos que se están multiplicando. El producto de tres términos. El producto de 2, de m cubo y de 1/2. Bien. Entonces se simplifica y me ahorro el trabajo. Es decir, no tengo que estar haciendo un producto de numeradores, de denominadores, sino que lo hago directamente. Entonces quedaría m cubo, que va a multiplicar al 1, entonces simplemente es m cubo. Entonces escribimos como segundo término m a la 3, o m cubo, es lo mismo, ¿no? Se dice m cubo o m elevado a la 3, más 1/2 elevado al cuadrado. Entonces aquí entra otra propiedad de la potenciación, y es que yo debo elevar al cuadrado tanto el numerador como el denominador. Entonces decimos 1 elevado a la 2 es 1, y 2 elevado a la 2 es 4. Se me queda un cuarto. Así nos está quedando entonces nuestro cuarto ejemplo de cuadrado de una suma. Ahora vamos con otro ejemplo más. Vamos a colocar aquí el ejemplo número 5. Siempre vamos a colocar bastantes ejemplos por cada caso, para que nos quede bien claro, bien preciso cómo es que se aplica cada una de estas fórmulas a los productos notables. Veamos entonces ahora este otro ejemplo. Aparece como una especie de una fracción, ¿no? Bueno, aparece una fracción, no una especie, aparece una fracción. 5x más x al cubo
y todo eso está dividido entre 2. ¿Bien? Y a su vez esto está elevado al cuadrado. Bueno, básicamente yo puedo decir por propiedad de potenciación que el numerador que es 5x más x al cubo, está elevado al cuadrado, y el denominador también está elevado al cuadrado. Bien, por propiedad de potenciación. Entonces, cuando el numerador me queda elevado al cuadrado, es cuadrado una suma. Entonces quedaría el primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. ¿Bien? Y en el denominador, como solamente aparece un solo término, simplemente lo elevamos al cuadrado, y 2 a la 2 es 4. Seguimos desarrollando cada uno de los productos y potencias del numerador, y nos queda entonces, en el primer caso, el 5x que está elevado al cuadrado sería 5 elevado al cuadrado es 5 por 5, 25. 25x al cuadrado más, vamos a multiplicar ahora los segundos términos, o sea, el producto interior, donde me aparece el 2 que multiplica el 5 a la x, y ese resultado el x al cubo. Bien, ¿cómo desarrollamos ese producto? Bueno, muy sencillo. Multiplicamos los coeficientes, es decir, 2 por 5 me da 10. Y aquí entra otra propiedad de la potenciación que nos indica que el producto de bases iguales, dejo la misma base, que en este caso es x, y sumo los exponentes. Se sobreentiende que la x, que está acompañada por el 5, tiene como un exponente 1. Tiene un exponente 1 que no lo vemos, vamos a colocarlo por aquí, se coloca un exponente 1. Y esta x tiene un exponente 3. Si yo sumo 1 más 3 me da 4. Y ese es el exponente resultante, porque esa es la propiedad de la potenciación que nos indica producto de bases iguales. Esa la podemos escribir también por aquí. Vamos a escribir por aquí. Esta es la potencia de una potencia. Vamos a escribir esa propiedad por aquí aparte. ¿Bien? Que es el producto de bases iguales. Si yo tengo x elevado a la a, eso está multiplicado por x elevado a la b, es lo mismo que yo diga x elevado a la a más b. Son bases iguales, dejo la misma base en el producto y sumo los exponentes. Eso es lo que estoy aplicando aquí. X a la 1 por x a la 3 da x elevado a la 4. Y por último me queda el término que está elevado al cuadrado, que es potencia de una potencia. Es decir, vamos a escribir x elevado a la 3 por 2, 6. Y todo esto va a estar dividido entre 4. Entonces, con esto creo que podemos concluir lo que es la parte del cuadrado de una suma. Espero que haya quedado bastante claro. De todas maneras, al final de este video, creo, si me da tiempo, hacer algunos otros ejercicios, ¿no?, para complementar. Entonces, vamos a la segunda fórmula. La segunda fórmula es la que llamamos el cuadrado de una diferencia. Se parece mucho a la primera, con la única salvedad que aparece un menos, pues, que es la diferencia, ¿no? Entonces vamos a utilizar aquí, vamos a señalar aquí. Observen que este menos que aparece aquí solamente se refleja en el segundo término, porque tanto el primer término es positivo, o sea, a cuadrado, y el b cuadrado también es positivo. O sea, lo único que cambia, es más, vamos a colocar aquí, vamos a borrar aquí, y vamos a ver la otra fórmula, solo para comparar, para que tengamos un comparador aquí visual, ¿no? Si este cuadrado es una diferencia, y yo quiero comparar con lo que sería el cuadrado de una suma, que escribo aquí, que fue la fórmula usada en la lámina anterior, cuadrado de una suma. El cuadrado de una suma lo único que nos indica es que a más b elevado al cuadrado. Es el primer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Será que cuando es una suma todos los términos son positivos? Todos son positivos.
Este término se sobreentiende que es positivo, este es positivo y este es positivo. Pero cuando tenemos una diferencia, es decir, una resta, aquí está, el primero sigue siendo positivo, pero el segundo es negativo. Este término es negativo, el segundo. Y el tercero sigue siendo positivo. O sea, lo único que en lo que se diferencia, en lo que los hace no ser iguales, es básicamente el término central. ¿No sé? Esto es solo para comparar lo que sería el cuadrado de una suma y lo que es el cuadrado de una diferencia. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio. Es muy sencillo, es muy parecido a lo anterior, como están viendo, solamente que aparece una diferencia. Entonces vamos con un primer ejemplo. Vamos a escribir entonces el ejemplo número 1, que sería x menos 3 elevado al cuadrado. Entonces esto sería mi primer término elevado al cuadrado menos, porque el término central es negativo, el doble producto del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. En el desarrollo de las potencias y de los productos nos está quedando ahora primer término, que es x elevado al cuadrado, sería x elevado al cuadrado menos, porque tenemos ahora es negativo, ¿no? 2 por x, 2x por 3 sería como multiplicar entonces 2 por 3, 6 por x, 6x más el cuadrado del segundo término, es decir, 3 al cuadrado es 9. O sea, ahí tendríamos nuestro primer ejemplo. Vamos con el ejemplo número 2 de cuadrado de una diferencia. Tenemos entonces 1 menos 4x y esto vamos a elevarlo al cuadrado. Vamos a colocar este ejemplo. Entonces vamos a desarrollar ese producto notable. El primer término elevado al cuadrado menos el doble producto del primer término por el segundo término, que es 4x, más el cuadrado del segundo término. Entonces quedaría el primer término al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, menos 2 por 1, 2 por 4, 8, 8x, más el cuadrado del último término, del segundo término, que en este caso sería 4 elevado al cuadrado es 16 y la x elevada al cuadrado es x al cuadrado. Y así nos quedaría entonces el segundo ejemplo de cuadrado de una diferencia. Vamos con un tercer ejemplo. Espero que hasta ahorita esté quedando claro para ustedes cómo desarrollar cada uno de estos productos notables. Es un error muy común, no sé por qué los estudiantes cometen errores como estos. Vamos a escribir por aquí. Por ejemplo, en el primer término colocan algo así como esto, como que esto es esto al cuadrado menos esto al cuadrado. Esto es diferente. Bien, esto es erróneo. Esto no es el desarrollo del cuadrado, una diferencia. Pero es un error que se comete mucho debido, digamos, a la mala base, ¿no? El estudiante o el no prestar atención a los conceptos con claridad, pues lo que son los conceptos de los productos notables. Pero ustedes, como están viendo este video, me imagino que si están prestando atención, no van a cometer este error cada vez que les aparezca un producto notable. Entonces vamos con el tercer ejemplo. M cubo menos 9. Y esto va a estar elevado al cuadrado. Entonces veamos. El primer término, que es m cubo, lo vamos a elevar al cuadrado. Menos el doble producto del primer término multiplicado por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Entonces nos está quedando la m, que está elevada a la 3, a su vez está elevada al cuadrado, y eso es potencia de una potencia, o sea que quedaría m elevado a la 3 por 2, 6, menos, hacemos lo que venimos haciendo siempre, es multiplicar todos estos términos. El 2 multiplica al m cubo y ese resultado lo multiplicamos con el 9. Entonces nos está quedando
2 por 9, 18, 18 m cubo. Se escribo aquí 18 m cubo. Más 9 elevado al cuadrado es 9 por 9, 81. Bien. Vamos ahora con un cuarto ejemplo. El cuarto ejemplo tiene unas fracciones, pero eso no nos debe a nosotros de preocupar, porque si sabemos bien las propiedades de la potenciación, se nos va a hacer fácil desarrollar este producto notable. Dice 3 cuartos menos a cuadrado, que a su vez está elevado al cuadrado, ¿no? Se va a desarrollar ese producto notable. Sería el primer término elevado al cuadrado, es decir, 3 cuartos va a estar elevado al cuadrado, menos el doble producto del primer término por el segundo término, más el cuadrado del segundo término. Entonces nos quedaría lo siguiente, nos quedaría 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, ya desarrollamos nuestro primer término, menos, aquí vamos a aplicar lo que yo les dije en uno de los ejercicios anteriores, ¿no? Es mucho más fácil simplificar un 4 de aquí con un 2 de aquí. Entonces ya sabemos que se va este 2 que multiplica con un 2 que está aquí abajo, porque abajo hay un 4, pero el 4 es 2 por 2. Entonces se cancela un 2, me queda un 2 en el denominador. Bien, entonces me quedaría 3 entre 2. Es decir, me está quedando 3 medios de a cuadrado. Mucho más fácil porque me queda simplificado. Más a elevado al cuadrado, que a su vez está elevado al cuadrado. No se preocupen si ven en la pantalla esto de sincronizando, porque mi computadora a veces, bueno, tiene esta pequeña fallita con esta aplicación, pero igualito vamos a avanzar. Ya se desapareció. Entonces queda a elevado a la 4, que 2 por 2 es 4. ¿Bien? Vamos con otro ejemplo que me parece bien chévere, que también es de fracciones y que nos va a permitir poner en práctica propiedades de la potenciación. Entonces nos dice así, nos dice un tercio de x al cuadrado menos un medio de x, y eso está elevado a su vez al cuadrado. Entonces observen, siempre es cuadrado una diferencia en este caso, porque es la resta o la diferencia, que significa lo mismo, ¿no?, de dos términos que a su vez en paréntesis están elevados al cuadrado. Entonces sería un tercio de x al cuadrado, primer término elevado al cuadrado, menos el doble producto del primer término por el segundo término. El segundo término es un medio de x, más el cuadrado del segundo término. Entonces, ¿cómo nos está quedando aquí? Me está quedando. Vamos con el primer término. Un tercio de x cuadrado, que a su vez está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, un tercio al cuadrado sería 1 al cuadrado es 1 y 3 al cuadrado es 9. X a la 2 elevado a la 2. Entonces quedaría x elevado a la 4, porque 2 por 2 es 4. Menos, aquí podemos aplicar lo que siempre les vengo diciendo, simplificamos este 2 que multiplica con este 2 que divide, entonces nos va quedando sencillamente 1 por 1, 1, y en el denominador queda un 3, o sea, queda un tercio. Y el producto de x a la 2 por x, dejo la misma base que es x, y se suman los exponentes. 2 más 1, 3. ¿Bien? Más el cuadrado del segundo término, sería 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 2 a la 2 es 4, y x queda elevado al cuadrado. Creo que nos está quedando bastante claro lo que es cuadrado de una diferencia, ¿no? Se explicaron bastantes ejercicios. Entonces, bueno, vamos ahora en la siguiente lámina. Tenemos otra forma de productos notables.
Es la llamada diferencia de cuadrados. Observen la fórmula, nos dice que a cuadrado menos b cuadrado es igual a más b por a menos b. Claro, en este caso yo la coloqué al revés. Yo coloqué esto al revés, porque yo lo estoy colocando como que si fuese una factorización, como que yo voy a factorizar. Entonces, déjenme corregir un momentico esta parte. La vamos a corregir aquí en caliente, como dicen. Vamos a corregir esto. O sea, yo la tengo que ver no de aquí para acá, porque si le de aquí para acá, estoy viendo el proceso de factorizar. Porque estoy obteniendo dos factores. Este sería un primer factor y otro factor. Los factores es eso, pues, dos elementos que se están multiplicando. Entonces, yo tengo que ver el producto notable, yo lo tengo que ver es desde este punto para acá. Es decir, yo tengo un par de factores y voy a obtener esta expresión. Bien, entonces vamos a corregir aquí. La diferencia de cuadrados, nosotros la vamos a expresar es de la siguiente manera. Es a menos b por a más b. Y esto es igual a cuadrado menos b cuadrado. Este es el producto notable. Este es el producto notable. Eso me escribí aquí. Esto, cuando yo desarrollo de lo que está a la izquierda a la derecha, ¿sí? Todo esto que está aquí a lo que está aquí en la derecha, estoy desarrollando el producto notable. El producto notable, que es lo que estamos estudiando. Porque si desarrollo esta expresión como aparece aquí, estaría desarrollando es la factorización, porque estoy convirtiendo una diferencia de cuadrados, lo estoy convirtiendo en un producto. Entonces, aclarado el tema, aclarado el punto, vamos con los ejercicios. Entonces vamos con el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 nos dice x más 7 por x menos 7. Ahora sí, el producto notable. Entonces, si seguimos la fórmula, vamos a copiar que la fórmula a usar es esta que está aquí. Vamos a señalar aquí en azul. Seguimos esta fórmula. Tenemos que los términos se repiten, ¿no? Primero están como una suma y después como una diferencia o viceversa, no importa porque es un producto. Pero lo cierto es que el primer término lo debo elevar al cuadrado y restarle el segundo término elevado al cuadrado. Entonces vamos a escribir que esto es el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Es decir, que esto es x cuadrado menos 49. Ese es el desarrollo del producto notable. Veamos un segundo ejemplo. Veamos un segundo ejemplo. El segundo ejemplo nos dice 2m cuadrado más 5, que a su vez está multiplicado por este otro factor, que es 2m cuadrado menos 5. Si seguimos la fórmula, observen que es 2m cuadrado son el mismo término, 5 y menos 5, o sea, estamos variando simplemente el signo del segundo término. Entonces, al variar el signo del segundo término, lo que vamos a escribir simplemente es el primer término, que es 2m cuadrado, lo vamos a elevar al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Entonces quedaría, para el primer término, 2 al cuadrado es 4. Y la m, que está elevada al cuadrado, como está elevada al cuadrado nuevamente, es potencia una potencia. 2 por 2, 4. Menos 5 por 5, 25. Menos 25. Ese sería el resultado del segundo ejemplo. Vamos con un tercer ejemplo. El tercer ejemplo nos dice 3x al cubo. 3x al cubo menos y cuadrado, que a su vez entonces está multiplicado por 3x al cubo más y cuadrado. ¿Ven? Esto no nos va a detener a nosotros. La computadora tiene esta pequeña falla de sincronización, pero ahí seguimos avanzando, ¿no?
Entonces, ¿cómo nos quedaría este producto notable? Observen que el primer término es igual al primero, el segundo es igual al segundo, lo único que está en lo que se diferencia es un signo, ¿no? Bueno, aplicando la fórmula nos quedaría el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Bien. Entonces, ¿cómo nos quedaría aquí? 3 al cuadrado es 9 y la x queda elevado a 3 por 2, 6. Menos, nos está quedando 2 a la 2, 4. Y elevado a la 4. Ese sería el desarrollo de este tercer ejemplo. Veamos otro ejemplo más, el ejemplo número 4. Me gusta hacer bastantes ejercicios de manera que este video sea de gran provecho, que pueda compartirlo entre sus compañeros de clases, amigos, familiares, y que sepa que está obteniendo un video completo de todos los casos, o todos los posibles casos, o los más notables, ¿no? Valga la redundancia, de productos notables, o sea, los productos notables más usados. Entonces vamos con un cuarto ejemplo. Tenemos 2 tercios de a al cubo más un quinto. Entonces, ahora tenemos del lado derecho, el otro factor es 2 tercios de a al cubo menos un quinto. El primer término lo elevamos al cuadrado, es decir, 2 tercios de a al cubo va a estar elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado, o sea, es un quinto elevado al cuadrado. Entonces nos está quedando, en el primer caso, el primer término sería 2 a la 2 es 4, 3 al cuadrado es 9 y a queda elevado a la 5 por 2, 10. Acuérdense que es potencia de una potencia. Menos 1 elevado al cuadrado es 1 y 5 elevado al cuadrado es 25. Entonces, ese sería el resultado de este cuarto ejemplo de diferencia de cuadrados. Creo que hasta ahorita se está logrando el objetivo. Creo que si prestamos atención a cada uno de estos ejercicios vamos a aprender bien a desarrollar productos notables. Aprender productos notables nos permite aprender a factorizar, y la factorización es un proceso que se aplica mucho en matemáticas, sobre todo en matemáticas superiores, cuando queremos desarrollar un límite, queremos romper una forma indeterminada, queremos simplificar una expresión. Entonces tiene múltiples aplicaciones, y la factorización se aprende mucho más fácil en la medida que nosotros aprendemos los productos notables. O sea, los productos notables son la base de la factorización. Entonces vamos ahora con la diferencia de cubos. La diferencia de cubos, si está bien escrita, tenemos del lado izquierdo un producto de 2 factores, tenemos a menos b, abrimos un paréntesis, a cuadrado más a por b más b cuadrado, y eso se transforma en una diferencia de cubos. Eso se transforma en a cubo menos b al cubo. Bien, a cubo menos b al cubo. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo. El primer ejemplo, si lo voy a conseguir, vamos a salir de la pantalla completa, porque el primer ejemplo lo tengo de una guía aquí que conseguí. Vamos a copiar un primer ejercicio. Vamos a copiar este que está aquí, vamos a copiar esta parte, que me parece este ejercicio que está aquí bien interesante. Copiar este primer ejercicio, y bueno, una vez copiado este ejercicio vamos a ver cómo obtenemos su solución. Bien, entonces control B, copiamos aquí. Ok, estoy copiando el primer ejemplo, ¿no? Primer ejemplo, vamos a copiarlo aquí para desarrollarlo.
Vamos a observar si efectivamente estamos en el caso de diferencia de cubos. ¿Bien? Entonces, el primer término que puede ser llamado A es n cuadrado. Nosotros nos ubicamos, esto es, vamos a colocar otro color, pero si coloco naranja no se va a diferenciar muy bien, ¿no? Tenemos aquí n cuadrado, como mi primer término A, menos B. Yo puedo decir que este es como que si fuese A, y este es como que si fuese B de la fórmula. La fórmula después abre un paréntesis y me dice A elevado al cuadrado. Entonces veamos si la A efectivamente está elevada al cuadrado. Observen que si yo agarro a la n que está al cuadrado y la elevo al cuadrado, me queda n elevado a la 4. Efectivamente me está quedando n elevado a la 4. Y n elevado a la 4 está aquí. O sea que estamos cumpliendo la propiedad, ¿no? Que al primer término al cuadrado. Luego el producto del primero por el segundo. Yo tengo n cuadrado, que es el primero, y lo multiplico por el segundo, que es 3. Y me está dando 3 n cuadrado. Aquí tengo mi 3n cuadrado. Tengo efectivamente lo que me indica la fórmula, que es a por b. Más el cuadrado de b, o sea, b cuadrado. Entonces 3 elevado al cuadrado efectivamente es 9. ¿Bien? Eso es lo que tenemos aquí. Entonces sí, efectivamente tenemos a menos b por a cuadrado más a por b más b cuadrado. O sea que eso se transforma en el primer término elevado a la 3. Entonces, en nuestro caso, simplemente, mi primer término, ¿quién es? Mi primer término es n cuadrado. Entonces, lo vamos a elevar a la 3. Menos, mi segundo término, ¿quién es? 3. Y eso lo vamos a elevar a la 3. O sea que esto me quedaría n elevado a la 2 por 3, 6, menos 3 elevado al cubo. 3 elevado al cubo, recuerden ustedes que 3 al cubo es 3 por 3 por 3. Porque 3 veces se repite la base 3. 3 por 3, 9 por 3, 27. Se quedaría n cubo menos 27. Este producto notable es un poquito más trabajado, pues no es como los anteriores, donde no era tan elaborada la fórmula. Yo creo que la diferencia de cubos sirve más como factorización que como producto notable. O sea, aprendérselo en el proceso de factorización, es decir, de a cubo menos b cubo es igual a menos b por a cuadrado más a por b menos b cuadrado, que como el producto notable. O sea, allí es como un poquito más engorroso ese proceso. Vamos a ver si conseguimos entonces otro ejercicio que tenga que ver con esta fórmula. Aquí lo tengo. Aquí veo otro ejercicio. Vamos a copiar. Entonces aquí, control S. Vamos a copiar. Aquí está el ejercicio. Aparece una resta, una diferencia y aparece después un problema. Vamos a copiar hasta aquí. Ahora vamos a copiar aquí. Vamos a pegar. Vamos a pegar aquí. Control V. Ok, listo. ¿Bien? Okay. Vamos a voy a borrar, pero bueno, lo podemos copiar aquí al lado. No interferimos en lo que expliqué anteriormente y podemos desarrollar esto. ¿Bien? Si seguimos minuciosamente la fórmula de diferencia de cubo, entonces podemos observar que mi término A sería x al 5x y mi término B sería 2. Se están restando. La fórmula me exige que en el segundo factor aparezca como primer término a al cuadrado, es decir, 5x elevado al cuadrado. Y efectivamente 5x elevado al cuadrado es 25x al cuadrado, que es este término que tenemos aquí. O sea, que se está cumpliendo la fórmula. Luego me indica que yo multiplique A por B. A por B sería 5x por 2. Es decir, 2 por 5, 10x. Y tenemos a 10x. Y por último, tendríamos a b al cuadrado, es decir, 2 elevado
al cuadrado y 2 elevado al cuadrado es 4. Aquí tenemos el número 4. Es decir, que sí está el caso de diferencia de cubos. O sea, esto es un proceso que lastimosamente sí, aquí necesitamos memorizar, pues. O sea, ¿para qué les voy a mentir? Necesitamos memorizar cada uno de estos casos para poder aplicar bien la fórmula, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Al final el proceso es muy sencillo. Elevamos el primer término al cubo, es decir, 5x, paréntesis, elevo al cubo, menos el segundo término elevado al cubo. Esto nos da entonces 5 al cubo, es 5 por 5, 25 por 5 son 125. 125 y la x queda elevada al cubo. Menos, y 2 al cubo, ¿cuánto es? 2 por 2, 4, por 2, 8. ¿Ven? Entonces, ese sería el desarrollo de ese producto notable. Vamos a ver si tenemos otro ejercicio de diferencia. No, aquí no tenemos otro ejercicio. Entonces, yo creo que con estos dos ejemplos de diferencia de cubos quedamos bastante claros. De todas maneras, vamos a ver si al final del video me da chance de hacer un repaso. Lo que pasa es que nos están faltando todavía algunos casos de factorización y en este video yo pretendo cubrir todos los casos de factorización, los casos más usados, pues. Ahora vamos con la suma de cubos. Hacemos la página, vamos con la suma de cubos. En la suma de cubos vamos a buscar un ejercicio. Vamos a buscar aquí entonces si algunos de suma de cubos. Observen que se parece bastante al de la diferencia de cubos, pero vamos un poquito más atrás para que vean que en la diferencia de cubos, digamos que el primer factor es una resta. Vamos a señalar por aquí en algún color que sea un poquito llamativo, pudiera ser este. El primer factor es una resta, bien, y después en el segundo factor todos se suman, dando como resultado una resta, ¿no? Una diferencia de cubos. Mientras que en esta fórmula de la suma de cubos, observen que el primer factor, bueno, aquí se me fue el bolígrafo, vamos a colocar aquí, el primer factor es una suma, el resultado es una suma, y el segundo factor tiene un término negativo en el medio. Bien, esto para que vean la diferencia de lo que es la suma de cubos. Hay que aprenderse bien todas estas fórmulas. Vamos a buscar aquí unos ejercicios que estén relacionados, pues, que estén relacionados. El primer ejemplo creo que nos cae bien. Vamos a colocar aquí el primer ejemplo, entonces vamos a copiar aquí. Nos sirve bien este que tenemos aquí. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo. Entonces vamos a usar aquí el control D, copiamos aquí y listo. Ya estamos pegando. Estamos pegando y ya tenemos entonces nuestro primer ejemplo. Entonces lo primero que tenemos que identificar quién es A y quién es B. Aquí está facilito porque la A sabemos que inmediatamente la podemos asociar con X, o sea, A es una X, bien, y la B es el término 1, ¿no? El número 1. Entonces, la fórmula nos dice que eso se tiene que multiplicar por la A al cuadrado, o sea, X al cuadrado, que lo tenemos aquí, menos el producto del primero por el segundo, o sea, X por 1 da X, aquí está, más el cuadrado del segundo término, o sea, 1 al cuadrado es 1. O sea, y entonces todo esto se resume al cubo más b elevado al cubo. Entonces, ¿a quién es la x? X al cubo más la b, ¿quién es? El 1 elevado al cubo. Entonces, ¿qué haría? X al cubo es x cubo más 1 a la 3 es 1. Entonces, ya tenemos resuelto el primer ejercicio. Vamos a copiar otro más para que entendamos bastante bien el proceso. Entonces aquí control S, aquí copiamos,
Vamos a copiar este segundo, que está relacionado. Vamos aquí a la pantalla y copiamos. Entonces, control D. Aquí ya estamos copiando el segundo ejemplo, ¿no? El segundo ejemplo, nos ubicamos en la fórmula. Entonces, sabemos que nuestro primer término es a cuadrado. Bien, nuestro primer término es a cuadrado. Nuestro segundo término es b. Vamos a ver si se cumple o se verifica, ¿no? De la fórmula. Si yo agarro el a al cuadrado y lo elevo al cuadrado, sería a elevado a la 4. Y efectivamente lo tenemos aquí. Si tengo el producto de a por b, con signo cambiado, con menos, ya tenemos el menos aquí, está bien. Y el producto de a por b, entonces tenemos a cuadrado por 4. Eso es 4 a cuadrado. Y aquí lo tenemos. Observen que tenemos 4 a cuadrado. Y el término b tiene que estar elevado al cuadrado. Es decir, que 4 lo elevamos al cuadrado, eso me da 16. Y efectivamente 16 también está aquí. Entonces podemos concluir para este ejercicio que simplemente el primer término lo vamos a elevar al cubo. Es decir que a cuadrado va a quedar elevado al cubo, más el segundo término, en este caso que es 4, lo vamos también a elevar al cubo. Entonces me quedaría potencia una potencia, el a queda elevado a la 2 por 3, 6, más 4 elevado al cubo, sería 4 por 4, es 16, por 4 son 64. Creo que estamos aprendiendo bastante ya todos los casos de las factorizaciones. Aquí vamos a copiar otro ejercicio que nos permita seguir practicando. Entonces, lo vemos aquí rápidamente. Vamos con este tercer ejemplo. Aquí veamos ejemplos de este caso. Más que en el caso anterior, que solamente conseguí, creo que 2 o 3 ejemplos. Entonces, bueno, aquí vamos a copiar esto. Vamos a copiar por aquí. Vamos a pegar. Se está subiendo. Vamos a pegar entonces aquí este tercer ejemplo. Vemos cómo lo vamos a desarrollar. Ustedes ya tienen que tener el lápiz y papel ahí en sus casas, donde están anotando en su oficina, donde estén viendo este video, o por lo menos mentalmente, ¿no? Ir ubicando en su mente cómo se va a desarrollar este ejercicio. Entonces seguimos. Mi término A, por decirlo así, o primer término es la X. Y mi término B, por decirlo así, es el número 2. Aquí aparece A cuadrado, efectivamente lo tenemos, menos A por B, es decir, 2 por X, 2X, está correcto, más B al cuadrado, y 2 a la 2 es 4. Entonces, está bien, está correcto, está bien colocada la fórmula. ¿Cómo sería el desarrollo de esto? Directamente, simplemente escribimos A a la 3 más B a la 3. Es decir, en este caso sería X elevado a la 3 más 2 elevado a la 3. X elevado a la 3 es X al cubo más 2 a la 3 es 2 por 2, 4, por 2 son 8. X al cubo más 8. Yo creo que sí nos da chance aquí en esta hoja de copiar un ejercicio más. Bien, vamos a copiar el último me parece bien chévere. Vamos a copiar el último que aparece aquí. Entonces, copiar este que está aquí. Vamos a copiar este, vamos a pegarlo aquí. Recuerden, como les digo, pues traten de apoyarme en el canal, suscribiéndose, enviando estos videos a sus amigos, compañeros de clase, familiares, recomendando el canal, porque es un canal educativo que permite pues a todos aquellos estudiantes que están en el bachillerato, que están cursando segundo año de bachillerato, donde sean frutos notables, o que aspiran a una carrera universitaria, quieren refrescar conocimientos, están haciendo un curso introductorio, les va a permitir pues
de una manera didáctica y práctica, aprender rápidamente. Entonces, mientras más personas se suscriban, digamos, me apoyan en el canal, porque de una u otra manera es una motivación para mí, pues, seguir haciendo este tipo de videos, este tipo de material. Entonces, aquí tenemos a la A. Supongamos que la A es la x al cuadrado y esta es la B, el 3. Entonces veamos, esto sería 2x al cuadrado elevado al cuadrado, sería x a la 4, o sea que tenemos a al cuadrado, correcto, menos el producto del primero por el segundo, o sea, x cuadrado por 3, 3x cuadrado, ¿sí? Lo tenemos aquí, más el cuadrado del segundo término, es decir, 3 al cuadrado es 9, sí, efectivamente. Está en su forma, entonces lo único que vamos entonces a escribir aquí sería el primer término, que es x al cuadrado, lo vamos a elevar al cubo, porque así está establecida la fórmula, ¿no? Más el segundo término, que es 3, también lo vamos a elevar al cubo. Entonces esto nos quedaría la x elevado a la 2 por 3 son 6, más 3 a la 3 sería 3 por 3 9, por 3 27. Bien. Con esto sí, estamos entonces cerrando lo que es suma de cubos, que todavía nos está quedando un caso de los productos notables. Creo que hasta aquí hemos aprendido bastante. También quiero y quisiera pues, que hagan comentarios en el video. Comenten el video, mientras más comentarios tenga el video, entonces YouTube le permite que tenga una mayor cantidad de visualización. Bien. Acuérdense ustedes cómo trabajan las redes sociales, cómo funcionan este tipo de algoritmos. Bueno, ustedes saben más que yo de esto. Lo importante, bueno, es que también aprendan y aprovechen este material, porque sé que es un material que requiere de tiempo, de dedicación, que sea de su agrado. Vamos entonces con un ejemplo. Aquí tenemos el producto de dos binomios con un término común. ¿Cómo es eso que el producto de dos binomios con un término común? Hablan de producto, cuando hablamos de producto, bueno, hablamos de esto, pues, de que tenemos x más a, que es el primer factor, y eso está en paréntesis, por eso hablamos de producto, porque es una multiplicación de x más b. O sea, tenemos el concepto de producto de dos binomios, A2, aquí hay uno y aquí hay dos, son dos. Y hablamos de binomios porque tenemos aquí dos términos. Dentro de cada factor tenemos 1 y 2, 1 y 2. O sea, con un término común. Bueno, el término común en este caso, podemos observar rápidamente, es la x. Entonces, todo eso tiene su lenguaje matemático, ¿no? Entonces dice, el producto, bueno, x más a por x más b, de dos binomios, bueno, un binomio que es el x más a, el segundo binomio es el x más b, y se habla de binomio porque dentro del primer factor hay dos términos nada más, que es x y la a, y en el otro factor hay dos términos también, que es la x y la b, y de un término común, porque en este caso es la x. Bueno, ¿qué nos dice esto? Nos dice que el término común, que está aquí, lo vamos a elevar al cuadrado. El término común, que es la x, lo vamos a elevar al cuadrado. Luego vamos a sumar los términos que no son comunes, es decir, el a más b, y lo vamos a multiplicar por el término común, y por último vamos a hacer el producto de los términos no comunes. Entonces, esta fórmula sí es bastante usada en el cálculo. Es importante que yo la dejé de último para tratarla con mucha dedicación, que es una fórmula pero muy usada. Entonces, vamos con el primer ejemplo. Vamos directamente con el primer ejemplo. El primer ejemplo nos dice x más 4 por x más 3. ¿Cómo desarrollamos este producto notable? El término común. ¿Quién es el término común? El término que está en ambos factores. En este caso podemos observar que el término común es la x. Entonces, el término común lo tenemos que elevar al cuadrado. Más la suma de los términos no comunes multiplicados por el común. Es decir, los no comunes son el 4 más el 3, porque me dice que haga la suma algebraica, 4 más 3 multiplicado por el término común,
más el producto de los términos no comunes, es decir, el producto de 4 por 3. ¿Cómo sería este resultado entonces? El primer término queda elevado al cuadrado, más la suma de 4 más 3 me da 7, multiplicado por x, 7x, más el producto de los no comunes, es decir, 4 por 3, 12. Bien, ya tenemos entonces el desarrollo del primer producto notable. Vamos con un segundo ejemplo. El segundo ejemplo me dice lo siguiente, me dice x menos 9, que multiplica a x menos 2. Bien. X menos 9 que multiplica a x menos 2. Entonces tenemos el primer término como el término común, que en este caso es x, el que se repite, lo elevamos al cuadrado, más la suma algebraica de los no comunes. En este caso sería el menos 9 menos 2 multiplicados por el término común más el producto de los términos no comunes, o sea, el producto de menos 9 por menos 2. Veamos cómo nos va a quedar el primer término. X al cuadrado, exactamente igual. La suma algebraica de menos 9 menos 2 son términos iguales, son signos iguales se suman y se conserva el signo, o sea, sería menos 9 menos 2 daría menos 11x. Y por último, el producto de los no comunes. El menos 9 por menos 2 daría menos por menos es más, o sea, me daría positivo, y 9 por 2, 18. O sea, ese sería el segundo ejemplo. Veamos un tercer ejemplo. El tercer ejemplo, ¿qué nos dice? Nos dice m al cubo más 1 paréntesis m cubo menos 4. ¿Quién es el término común? En este caso ya no es la x, ¿no? Porque hay otras variables. El término que es común es la m elevado al cubo. Entonces, la fórmula que nos dice que el término común lo elevemos al cuadrado. Luego, que hagamos la suma algebraica de los no comunes multiplicados por el común. Es decir, la suma algebraica sería 1 menos 4. O sea, la suma algebraica de los no comunes multiplicado por el término común, que es el m al cubo, más el producto de los términos no comunes, es decir, 1 por menos 4. ¿Cómo nos queda entonces nuestro primer término? Nuestro primer término es potencia de una potencia. Se quedaría la m elevada a la 3 por 2, 6. 1 menos 4, como son signos diferentes, se restan y se conserva el signo del mayor. Sería 1 menos 4, me daría menos 3 m cubo. Y por último, el producto de los términos no comunes. Es decir, tenemos 1 por menos 4, daría menos 4. Ya tenemos entonces nuestro tercer ejemplo. Vamos con un cuarto ejemplo del producto de dos binomios con un término común. Aquí nos dice 2y elevado al cuadrado más 5. Y esto lo vamos a multiplicar por 2y cuadrado menos 6. Entonces, ¿quién es el término común? El término común es 2y cuadrado. Entonces el término común va elevado al cuadrado, más la suma algebraica de los no comunes, es decir, 5
menos 6 multiplicado por el término común, es decir, 2y cuadrado, más el producto de los no comunes, es decir, el 5 multiplicado por menos 6. Esto nos da como resultado, veamos el primer término, potencia de una potencia, y el 2 está elevado al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado es 4, y la y queda elevada a la 2 por 2, 4. En el segundo término tenemos entonces una diferencia, ¿no? Tenemos 5 menos 6. 5 menos 6 da menos 1, o sea que queda menos. Decir menos 1 y colocar menos y ya. Que está multiplicado por 2y cuadrado, o sea, menos 2y cuadrado. Directamente. Y por último, el producto de los no comunes, o sea, 5 por menos 6 me da menos 30 porque más por menos da menos. Me daría menos 30. Con esto, básicamente, ya cubrimos todo lo que son los productos notables, básicamente todos los casos. Quisiera ver si de repente, como les prometí, hacer algunos otros ejemplos como que de repaso. Yo creo que sí nos da chance. Vamos a hacer un pequeño repaso breve, muy breve, de los casos presentados aquí. Ya llevamos unas cuantas páginas, ¿no? Vamos a agregar una hojita más aquí, vamos a agregar otro marco, de manera que hagamos algunos ejercicios de práctica, donde estén, digamos, combinados, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí un texto rápidamente, vamos a colocar aquí ejercicios. Ejercicios, vamos a subir aquí la fuente, vamos a poner la letra un poquito más gordita. Bien. Y vamos a colocarle un sombreadito a esto, vamos a ver. Vamos a colocarle aquí algo así. Esto no me gustó mucho, vamos a colocar este colorcito. Vamos a ver qué tal. ¿Bien? Vamos a eliminar esto que está aquí, vamos a borrar esto. Por ahora se ha entendido, creo que el enfoque ha sido esto, ¿no? Aprender, es lo más importante. Ya, en ese momento que me generó aquí una flechita allí guindando. Pero eso es producto de la, ¿cómo les digo? En la aplicación a veces se me queda un poquitín pegado. Pero no importa, ahí dice ejercicio, y eso es lo más importante. Lo más importante es que dominamos esto y vamos entonces a colocar algunos ejercicios que a nosotros nos interese, ¿no? Esto es lo malo a veces de improvisar, ¿no? Pero no importa. Vamos a colocar aquí ejercicios. Vamos a colocar un primer ejercicio. El primer ejercicio dice lo siguiente. Dice x más 10 elevado al cuadrado. Efectivamente estamos en el caso de cuadrado de una suma. Entonces sería el primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Bien, cuadrado de una suma, dos términos que se están sumando y están elevados al cuadrado. Entonces el primero quedaría como x al cuadrado más 2 por 10 son 20 por x, 20x. Más 10 al cuadrado son 100. Listo. Estamos bastante claros allí, ¿no? Vamos a... bueno, miren este me llamó mucho la atención. Vamos a hacer otro al cuadrado de una suma, pero aparecen como exponentes, no números enteros como tal, sino algunas variables, ¿no? Aparece x elevado a la 2n más 3x elevado a la n. 3x elevado a la 2n más 3x elevado a la n, y todo esto está elevado al cuadrado. Seguimos el mismo enfoque,
¿Cuál es mi enfoque? Bueno, el primer término lo debemos elevar al cuadrado, o sea, x a la 2n elevado al cuadrado. El doble producto del primero, que es x a la 2n, por el segundo, que es 3x a la n, más el cuadrado del segundo. Es decir, 3x a la n elevado al cuadrado. En el primer caso, el primer término, ¿cómo nos queda? Nos queda x elevado, potencia de una potencia. 2n multiplicado por 2. Sería 2 por 2, 4n. En el término central nos está quedando 2 que multiplica el 3, 2 por 3, 6. Las bases son x, las bases quedan igual y se suman los exponentes. Me quedaría 2n más 1n, 3n. Y en el tercer término sería 3 al cuadrado da 9 y viene potencia de una potencia. N por 2, 2n. Así desarrollamos facilito ese caso. Lo hice porque veo que me llamó la atención de que el exponente no era como tal un número entero, sino que aparecían variables, pues. Y eso a veces tienden los estudiantes cuando aparecen unas variables, tienden a equivocarse, les da como que miedo, temor a desarrollar el producto, ¿no? Vamos con este otro ejemplo, que me pareció bien chévere también. Vamos con este tercer ejemplo. Dice así: 5 menos 4x, que a su vez va a estar multiplicado por 5 más 4x. Esto se parece entonces a una diferencia de cuadrado, porque 5 se repite y 4x solo que están cambiados de signo. Entonces una diferencia de cuadrado, que es lo que nos indica, simplemente agarro el término que se repite, en este caso 5, lo llevamos al cuadrado menos el otro término, pues, en este caso 4x, que se repite pero que tiene signo cambiado, elevado al cuadrado. Diferencia de cuadrado, entonces quedaría 5 por 5 son 25, menos el 4 que elevado al cuadrado son 16, y la x que elevado al cuadrado. Es súper fácil, ¿no? Entonces, vamos a ver otro ejemplo por aquí. Bueno, este también se ve chévere. Este básicamente es el último caso que estamos estudiando. Dice así: dice 2m más 1 está multiplicado por 2m más 2. Entonces, ¿qué hacemos? El término común es 2m, el término común lo elevamos al cuadrado, la suma algebraica de los no comunes, 1 más 2, multiplicado por el término común, por 2m, más el producto de los no comunes, o sea, 1 por 2. Entonces, esto nos quedaría 2 elevado al cuadrado da 4, y la m también queda elevado al cuadrado, más, veamos aquí tenemos esta suma nos da 3, y este resultado 3 lo vamos a multiplicar por 2, o sea que 2 más 1 es 3, por 2, 6, 6m, ¿bien? 6m más el producto de los no comunes, 2 por 1, 2. De lo interesante, ¿no? Ven cómo vamos resolviendo todo esto de una manera bastante sencilla. Vamos con este otro ejemplo. Ejemplo que nos dice así, nos dice y al cubo menos 6, que va a estar multiplicado por y al cubo más 3. Bien, este es el último caso. Hay un término común, en este caso el término común es y al cubo, entonces el término común lo elevamos al cuadrado, más la suma algebraica de los no comunes, menos 6 más 3, multiplicado por el término común, que es y cubo,
más el producto de los no comunes, menos 6 por 3. Entonces, en el primer término nos quedaría una potencia de una potencia, es decir, y queda elevado a la 3 por 2, 6. En el término central nos está quedando una diferencia, ¿no? Una suma algebraica, pues. Menos 6 más 3 son signos diferentes, se restan y se conserva el signo mayor. Sería 6 menos 3 da 3, pero como mayor es negativo, queda negativo. Menos 3 por y al cubo. Y por último nos queda el producto de los términos no comunes, en este caso menos por más da menos, 6 por 3, 18. Voy revisando a ver si por aquí hay algún otro ejercicio que parezca más o menos interesante, pero no, básicamente es eso. Bueno, no practicamos una de el cuadrado de una diferencia. Vamos uno de un cuadrado de una diferencia, muy sencillito, para cerrar con este ejercicio, que dice así, dice 2 menos 3x al cuadrado, que a su vez está elevado al cuadrado. O sea, el cuadrado de una diferencia. Parecido al cuadrado de una suma, solo que va a cambiar el término del medio, ¿no? El signo. O sea, nos quedaría, el primer término es 2, que va a estar elevado al cuadrado, menos el doble producto del primer término por el segundo, que es 3x al cuadrado, más el cuadrado del segundo término. ¿Cómo nos va quedando? 2 a la 2 es 4, menos 2 por 2, 4 por 3, 12, 12x cuadrado, más, queda por último, 3 al cuadrado da 9, y la variable x es potencia de una potencia, 2 por 2, 4. O sea, queda 9x elevado a la 4. O sea, repito, el primer término sería 2 a la 2, 4, menos 2 por 2, 4 por 3, 12, 12x cuadrado, más el cuadrado del segundo término, 3 al cuadrado es 9, y x elevado a la 2 por 2, 4. Bueno, con esto creo que ya cerramos entonces lo que es el video de los productos notables. Espero que haya sido de su agrado. Les habla el profesor Gómez. Estoy para servirles. Espero también que sigan mi canal y compartan este video en sus redes sociales. Hasta un próximo video. Espero que pasen un feliz día.